Mis queridas amigas y amigos, un grato placer una semana más estar con ustedes y siempre feliz de su lealtad y el compromiso que tienen en acompañarme cada semana. Siempre tengo unos minutos para pedirle que puedan compartir estos contenidos con sus amigos, con sus familiares, con los hermanos de su barrio, de su estaca. Y de esta manera podemos, por supuesto, llegar a mucha más gente. Cada semana, como les cuento, disfruto mucho con los comentarios de hermanos nuevos que se integran a este estudio que hacemos semana a semana de este maravilloso libro Doctrina y Convenio. La semana pasada estuvimos revisando las dificultades que tuvieron las personas que vivían en Missouri, recuerdan, y cómo esta gente de Kirtland fue a ayudarles a tratar de rescatarlos y a tratar de que volvieran a esas tierras que habían sido despojados, especialmente en el condado de Jackson, en Missouri, ¿recuerdan? Tuvieron situaciones bien particulares, porque después de prepararse, llegar y viajar 1300 kilómetros, el profeta les dijo: sabe que no lo vamos a hacer, el Señor me ha dicho que tenemos que parar esto acá, y a muchas personas quedaron un poco descolocadas, y bueno, ahí también pudieron ver la forma en cómo su lealtad era real, específicamente con Dios y con el profeta en este caso. Y hay algunas personas que se sintieron un poquito frustrados, incluso algunos empezaron a alejarse de la iglesia, pero otros también fortalecieron su testimonio, y desde ese grupo de personas que se juntaron se pudieron identificar muchos líderes que después en el futuro guiaron la iglesia, incluso algunos presidentes de la iglesia que sucedieron al profeta. Así que bueno, la enseñanza básicamente es que a través de las dificultades nos fortalecemos y finalmente vienen las bendiciones. Pero tenemos que ser fuertes, especialmente en los momentos difíciles. Bueno, al final del video vamos a recorrer y conocer otro templo que es bastante antiguo y es muy visitado. Así que es probable que ustedes reconozcan esta imagen, y si han visitado ese lugar, bueno, compartan conmigo algunos sentimientos que tienen. Hemos estado visitando muchos templos durante esta época y seguiremos tratando en la medida de lo posible, siendo testigos básicamente del crecimiento de la iglesia. Es impresionante la cantidad de templos que se han construido en estos últimos días, y tenemos la promesa de que esto va a continuar. Así que si ustedes tienen la posibilidad de visitar o tener un templo cerca, bueno, hay que aprovechar esa ventaja y beneficiarse, ustedes y también la gente que ya no está con nosotros, sus padres, sus abuelos, que es probable que no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio. No hay mejor lugar de visitar que la casa del Señor. Esta semana revisaremos solo 3 secciones de Doctrina y Convenio. 2 que son muy pequeñas, que las voy a conversar brevemente al comienzo, que son desde las secciones 106 a la 108. La 106 y la 108 la vamos a revisar rápidamente porque toda la médula, toda la carne va a estar concentrada en lo que corresponde a esta enorme sección que corresponde a la 107. Sí, sin duda son una de las secciones más extensas del libro Doctrina y Convenio, pero que también contiene algunas cosas que son fundamentales, a veces nosotros podemos decir muy conocidas, pero en realidad a veces no le tomamos la importancia que tienen estos temas. Me refiero al sacerdocio, a la organización de la iglesia. ¿Cuál es el papel que cumple esta autoridad tan sagrada? Vamos a revisar cosas que probablemente ustedes ya conocen, pero les quiero decir que muchas de las cosas que conocemos de esto es por causa de esta sección que nos ha enseñado mucho en relación a los detalles de la organización de la iglesia. De hecho, hay muchos manuales, el mismo manual que todos los líderes acuden cuando quieren ver sus responsabilidades, especialmente las presidencias de estaca, los obispados, los quórumes del sacerdocio, acuden a estos manuales de modo de poder saber con exactitud cuáles son sus responsabilidades. Pero mucho, yo diría el 99% de esas instrucciones
que están detalladas en estos manuales se desprenden justamente de una de ellas de esta sección, también de la sección 84 y de otras que son relativas al mismo tema. Pero esta sección 107 nos da detalles de las responsabilidades de cada uno de los quórumes, sale digamos, a la conversación lo que tiene que ver con los quórumes de presbítero, de maestros, de diáconos, qué pasa con los 70, qué pasa con los apóstoles, con la primera presidencia, por ejemplo, cómo se manejan los consejos, muchos temas. No los vamos a tocar todos por razones obvias, pero lo importante es que ustedes sepan que cuando quieran saber algo en relación a este tema, la sección 107 es una muy buena sección para consultar. ¿Les parece bien? Entonces, y antes quiero decirle que esto no es tan solo un tema de varones, porque hablar de sacerdocio, muchas personas dicen, estos son temas que se tocan en las reuniones del sacerdocio. Pero hemos aprendido hoy día, más que nunca, el presidente Nelson nos ha hablado mucho en relación a esto, el sacerdocio no es tan solo algo que compete a los varones, sino que las damas tienen las mismas responsabilidades, los mismos beneficios, y estamos juntos en esto. Aquí no hay división de que algunas bendiciones van más para un género que otro. Absolutamente no. Yo personalmente he tenido muchas experiencias con hermanas que han podido testificar que han obrado bajo este alero maravilloso o este paraguas maravilloso que es el sacerdocio. Todas las personas que tienen un llamamiento, que tienen una responsabilidad, tienen el mismo privilegio de gozar de este poder, que ustedes ya saben lo que significa. Es el poder de Dios delegado al hombre, pero el hombre en su sentido genérico, hombre y mujer. Si han tenido la oportunidad, ya hablaba yo del templo, de ir al templo, uno ahí puede sentir, puede ver, aún en las ordenanzas, que un hombre y una mujer no tienen absolutamente ninguna diferencia en cuanto a los beneficios y al acceso a las bendiciones que esta maravillosa iglesia nos entrega, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Por lo tanto, primero les testifico con mucha honestidad y de todo corazón que esta iglesia tiene el sacerdocio de Dios restaurado, y esto es una magnífica ocasión hoy día, al revisar esta sección 107, de poder aprender un poquito más de esto y poder sentir de que efectivamente es un gran privilegio vivir en un momento donde el sacerdocio está restaurado. En muchas ocasiones, parte de estas bendiciones fueron restringidas por diferentes razones. Vamos a hablar un poquito de esto. Pero hoy día tenemos restaurada esta autoridad que nos permite recibir las ordenanzas salvadoras. Y ya vamos a hablar mucho de eso, especialmente de lo que habla la sección 84, de que a través de estas ordenanzas podemos verificar y podemos ver la faz de Dios, podemos ver el poder que Dios tiene. Y esto, por supuesto, nos da la posibilidad de poder gozar de estas bendiciones que son inmensas. A veces son casi inentendibles a nuestra comprensión terrenal, digamos. Pero en la medida que nos involucramos en esto, vamos a ir viendo cómo el Señor obra a través de nosotros. ¿Les parece? Vamos entonces a revisar estas secciones en el día de hoy. En la sección 106 hay una situación bastante particular en que José Smith tiene la oportunidad de visitar el estado de Nueva York y justamente se encuentra en un lugar que se llamaba Freedom, como libertad. Y ahí entonces se contacta con un hermano, es probable que ustedes van a reconocer el apellido, se llamaba Warren Cowdery. Claro, exactamente. Y nos referimos al hermano mayor de Oliverio. Ellos eran varios hermanos, Warren era el mayor, y
increíblemente Oliverio era el hermano menor. Por lo tanto, su hermano menor había tenido bastantes comunicaciones por carta, qué sé yo, con su hermano mayor, y me imagino que existieron muchas conversaciones con respecto a lo que él había conocido en relación al libro de Mormón, a la iglesia, a José Smith, etc. Y tener al profeta ahí junto a él tiene que haber sido una experiencia muy bonita. Y la influencia del profeta, por cierto, ayudó a que finalmente Warren se bautizara en la iglesia. Tiene que haber sido una alegría muy grande para Oliverio también. Y bueno, y estaban en un lugar donde la iglesia, por supuesto, no era muy grande, y el hermano Warren estaba un poquito ansioso para saber cómo ellos iban a poder progresar en ese lugar donde quizás no había muchos miembros y no habían muchos líderes también. Entonces le preguntó a José Smith cuál será la opinión del Señor con respecto a este lugar, qué va a pasar. Bueno, les quiero contar que siempre cuando uno está sugiriendo a nuestros líderes que algo pudiese pasar, normalmente esas sugerencias finalmente nos rebotan y al final nosotros terminamos estando a cargo de algunos programas que a veces ni siquiera habíamos pensado, pero por nuestro interés de que las cosas funcionen, a veces el Señor nos asigna personalmente algunas tareas. Y este caso fue justamente lo que ocurrió en esta situación. Después de Warren preguntarle al profeta, el profeta, bueno, le pregunta al Señor y yo creo que incluso el mismo José Smith en algún minuto tiene que haberle dicho a Warren, bueno, ¿y qué pasa contigo? A lo mejor tú podrías ser esta persona que ayude a esta gente. Y efectivamente esta sección 106 se recibe en este marco, ¿ok? Hay un par de cosas que vale la pena que nosotros podamos aprender. Siempre en las revelaciones podemos aprender porque a pesar de que esta pueda ir dirigida a Warren Cowdery, muchas de las cosas que aquí están también podemos tomarlas para nosotros mismos. En el versículo 1 se constata el hecho de que efectivamente este Warren Cowdery fue nombrado como sumo sacerdote, presidente de la iglesia ahí en la tierra de Freedom y también en las regiones circunvecinas. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando uno recibe un llamamiento, ya sea un obispo, un presidente estaca o cualquier líder, pensamos que ese liderazgo debe tan solo estar circunscrito en los miembros de la iglesia, pero eso sabemos que no es así. Las personas cuando son llamadas a un llamamiento, en este caso, como insisto, como obispo, como presidente estaca, etc., ellos están a cargo de toda la zona, de todo el lugar, miembros y no miembros. Y por supuesto, la responsabilidad es invitar a la gente a que puedan venir y conocer las bondades del Evangelio. Entonces, instrucciones tan simples y tan obvias, pero vale la pena que las recordemos, porque así como a Warren, a nosotros esto también nos puede sonar muy fuerte en nuestros oídos. Versículo 3, y dedique su tiempo entero a este alto y santo llamamiento que ahora le doy, dice, buscando con diligencia, y eso es lo que a mí me impacta, buscando con diligencia el reino del cielo y su justicia. Y después repite algo que se maneja muy bien en el Nuevo Testamento. Y todas las cosas necesarias serán añadidas, porque el obrero es digno de su salario. ¿Han escuchado eso en otros momentos? Por supuesto, ¿cierto? El mismo Señor muchas veces enseñó esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo me recuerdo a mi papá muchas veces enseñarnos ese tipo de cosas, aún siendo muy jóvenes nosotros con mis hermanos. Y a veces nos podemos afanar, incluso en nuestro trabajo, en obtener tantas cosas de este mundo, y a veces dejamos de lado las cosas que realmente son importantes, como es la familia, la iglesia, y las responsabilidades que por supuesto recibimos de lo alto. Y el Señor nos dice fuerte y claro, primero busquen el reino de Dios, las cosas que están relacionadas con estos temas, y lo otro vendrá por añadidura. Oh, puedo llegar a escuchar la voz de mi papá. Añadidura. Estoy seguro que ustedes tienen testimonios y tienen experiencias con respecto a esto. Cuando uno empieza a ayudar a la gente, cuando uno empieza a cumplir con su llamamiento,
en forma milagrosa. En ocasiones, a veces, nuestro trabajo comienza a tener más éxito, o incluso podemos hasta encontrar el trabajo para poder llevar el sustento a nuestro hogar. O a veces somos bendecidos con salud, con bienestar, no tan solo para nosotros, sino que para nuestra familia. Hablábamos hace un par de clases atrás, cuando los misioneros son apartados, las familias comienzan a recibir bendiciones que antes nunca habían recibido. Y esto tiene que ver con eso también. Buscad primeramente el reino de Dios, y las cosas entonces finalmente una a una van a ser añadidas a nuestra vida. Yo de eso testifico. Estoy seguro que muchos de ustedes también han tenido experiencias. Si pueden compartirlas en los comentarios, me encantaría leerlas, mis queridos amigos. En esta revelación se le dice a Warren que, bueno, cada vez que el Señor tiene oportunidades de hablar, siempre está hablando de que Él vendrá pronto, ¿cierto? Lo decía hace 200 años, lo sigue diciendo ahora, incluso lo dijo cuando estuvo aquí El Salvador, cuando estaba en su ministerio. Estamos hablando hace 2025 años atrás, un poquito menos, digamos, 2000 años atrás. Y la gente, cuando Él murió, resucitó y ascendió, Él prometió que iba a volver. Desde esa época la gente está diciendo, el Señor vendrá, vendrá, vendrá. De hecho, en esa época pensaban que iba a venir la próxima semana, el próximo mes. Después Pablo, el siguiente apóstol, recuerda, el apóstol maravilloso que aprendimos tanto en el Nuevo Testamento, él decía, bueno, si bien es cierto, Él vendrá, pero tienen que ocurrir ciertas cosas previos a la venida del Salvador. Pedro también muchas veces enseñó lo mismo. Pero bueno, lo que quiero decir es que siempre el Señor, cuando tiene la oportunidad de hablar, siempre nos dice que Él va a volver. La venida del Señor se aproxima. Y ahí como que habla en tercera persona, pero estamos hablando del Salvador. Y vendrá, dice, como ladrón en la noche, dice el versículo 4. ¿Y cuál es el consejo de todos aquellos que estamos esperando eso ansiosamente? El versículo 5 dice, ceñid vuestros lomos para que seáis hijos de luz y no os sorprenda ese día como ladrón. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es muy importante, porque siempre cuando hablamos del Señor hablamos de ese terrible día, que van a haber muchas circunstancias naturales, van a haber terremotos, guerra, etc. Pura calamidad. Pero me encantan estos versículos que nos demuestran de que si nosotros somos dignos y estamos haciendo las cosas bien, la visión que tendremos o que tenemos de este tipo de eventos no van a ser catastróficos, van a ser agradables, vamos a estar ansiosos en recibir este tipo de eventos. Y también no vamos a sentir esta venida como con una sorpresa, como aquel ladrón que llega e irrumpe en nuestro hogar. Eso es muy importante que lo sintamos. Tenemos un profeta, tenemos una atalaya que está diciéndonos las cosas que van a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes, escuchar a nuestros líderes. Y estoy seguro que estos acontecimientos no nos van a pillar, como decimos, desprevenidos, sino que por el contrario, ansiosamente estaremos esperando estos momentos. Bueno, el Señor habla aquí en el versículo 6 de que los cielos, dice, estuvieron muy contentos cuando Warren se humilló ante mi cetro y se apartó de las artimañas de los hombres. Si bien es cierto, aquí está el nombre de Warren Cowdery, pero pongamos también nuestros propios nombres. Es muy didáctico poder saber que estas cosas no tan solo se le dicen a ellos, sino que nosotros. Estoy seguro que el Señor está feliz por el hecho de que ustedes estén allí, que ustedes hayan hecho compromisos, que ustedes sean miembros de la iglesia, que ustedes hayan hecho convenios, que ustedes se hayan bautizado, que ustedes hayan ido al templo y hayan hecho convenios con Él. Estoy segurísimo que el Señor está feliz y los cielos están felices, no tan solo con Warren, como aquí dice, sino que también con ustedes. La sección 18 habla en Doctrina y Convenio, ¿cierto? Cuando una persona se bautiza, cuando una persona entra a la iglesia, hay mucha alegría, hay una fiesta en los cielos, aunque sea una sola persona que se arrepienta. Los misioneros lo saben muy bien.
Y después en el 7, fíjense cómo el Señor conoce a esta persona, a Warren en este caso, y después le dice, bueno, bendito es mi siervo, eres tú, le dice, porque seré misericordioso para con él. Está hablando Warren. Y no obstante la vanidad de su corazón, o sea, ahí le dice, no obstante este problema que tiene, lo enalteceré si se humilla ante mí. Y esto también tiene que ir para nosotros. A pesar de los problemas que nosotros podamos tener, a pesar de muchas de las cosas que tenemos que sacudirnos, tenemos que pulir, tenemos que dejar, a veces el orgullo, a veces la envidia, a veces, no sé, todos estos sentimientos que nos alejan de las cosas correctas. A pesar de todo eso, si somos obedientes y si nos humillamos, dice, el Señor nos entregará las bendiciones que corresponden. Todo esto dentro del marco de este versículo. Por eso quería yo leerlo. Y al final, y te daré gracia. Y eso también es muy importante. Y a todos, no tan solo a él. Y confianza para que se sostenga firme. Y si continúa siendo un testigo fiel y una luz a la iglesia, he preparado para él una corona en las mansiones de mi Padre. ¿Y cuántas escrituras hemos leído que hablan de esto? Esas palabras preciosas y mágicas que a veces resuenan en nuestro oído. Buen siervo fiel, sobre poco te he puesto, digamos, has sido fiel y sobre mucho te pondré. ¿Recuerdan estos versículos tan leídos por nosotros? Por lo tanto, el concepto de y le daré gracia o te daré gracia tiene que ver específicamente con todo el proceso de la expiación, que es maravilloso, que es la forma más extraordinaria que nosotros podemos sentir que finalmente podemos ser rescatados, porque Él ya pagó estas deudas. Al arrepentirnos, Él paga también la deuda que corresponde a esas faltas, a la ley. Y Él entonces entrega esta gracia y que lo recalca ahí en el versículo 8 y nos recuerda a nosotros también que ya el Señor ha comprado, ha empaquetado, ha decorado este regalo maravilloso que es la salvación para todos nosotros, si es que queremos aceptarla. Siempre me gusta contar la historia completa. Eso no quiere decir que las cosas que se dijeron pierden su efecto. Por cierto que no. Las promesas están dadas para todos aquellos que continúan y son fieles, tal como aquí se decía. Pero les quiero contar que lamentablemente estamos aquí en el año 1834. Por ahí, por el año 1837, hubo un periodo en que muchas personas comenzaron a dejar la iglesia. Podríamos decir que hubo una especie de apostasía muy localizada en la cual mucha gente comenzó a salir de la iglesia por diferentes razones. Y lamentablemente no fue la excepción con Warren Cowdery. Él también en el año 37 se apartó de la iglesia y es probable que no fue consistente con las cosas que estaba recibiendo. E insisto, es muy lamentable. Y vamos a revisar más adelante. Hay muchas otras personas que incluso tienen nombres muy reconocidos que también lamentablemente se apartaron de la iglesia. Pero les quiero decir que estas bendiciones siempre son condicionales, pero no condicionales de acuerdo a lo que Dios nos va a dar, porque Él ya nos entregó esto. Es condicional en el sentido de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad, del querer nosotros recibir estos regalos que son hermosos. Y si nosotros desechamos esto, bueno, lamentablemente el efecto de la expiación y de todo lo que el Salvador ha hecho por nosotros queda inactiva, lamentablemente queda sin poder ser aprovechada como se debería. Y eso sí que es penoso, que el Señor haya hecho un sacrificio y nosotros de alguna manera no queramos aprovechar de esos beneficios. Triste por Warren, triste por mucha gente que incluso en estos días también rechaza el mensaje que en un momento aceptó. Pero recordemos que Satanás siempre está pendiente y va a buscar el momento para que nosotros podamos debilitarnos y él siempre está buscando el momento, insisto, para sacarnos del camino. Es lamentable, pero insisto, las promesas que aquí están son para él, son para cualquier otra persona y también son para nosotros.
Así que, bueno, ya saben de qué se trata la sección 106, ¿ok? Revisemos por unos segundos la sección 108 y volvemos a la sección 107. En esta sección 108 se menciona a una persona que se llamaba Lyman Sherman. Es probable que no esté mucho en el oído, pero me llamó la atención que él era una de las personas que justamente venía con este campo de Sion, venían desde Kirtland hasta Missouri a rescatar y a tratar de volver a que volvieran los santos al condado de Jackson. Y él fue uno probablemente de los que a lo mejor se sintió un poco triste por no haber terminado esa obra, pero entendió que ese desafío era también una muestra de obediencia y de seguir rigurosamente las instrucciones del profeta y del Señor. Y aquí se desprenden personas maravillosas, extraordinarias, muy obedientes, líderes, que después se ven en el futuro en la iglesia. Pero también en ese espacio se vieron muchas personas que dejaron la iglesia y se enojaron con el profeta y tiraron todo a la basura, digamos, en términos del conocimiento que ellos habían recibido, porque se sintieron un poco defraudados. Bueno, Lyman Sherman fue una de las personas que estuvo en ese grupo, pero después quiso seguir trabajando donde el Señor le indicara. Y él había sido ordenado como 70, y entonces él quería ver exactamente cuál era la voluntad de Dios con respecto a él y que pudieran definir sus responsabilidades. Recordemos que en ese tiempo las personas eran llamadas, después de muy poco tiempo de miembro de la iglesia, y necesitaban instrucción. Y José Smith constantemente preguntaba al Señor en relación a estas responsabilidades, que finalmente llegaron a constituir un gran cúmulo de instrucciones, que al final esto todo rebota para organizar finalmente la iglesia como la tenemos hoy día. Algunas cosas que se le dijo a este hombre en la sección 108. Bueno, se le perdonan los pecados, dice, porque has obedecido mi voz al venir aquí esta mañana. Marqué esa frase en el versículo 1 porque en ocasiones a veces perdemos bendiciones porque no participamos de lo que el Señor nos sugiere que hagamos. Por ejemplo, el simple hecho de venir a una reunión sacramental temprano por la mañana. A veces decimos, total, si no voy hoy día, ¿qué va a pasar? Pero a veces nos restringimos de algunas bendiciones cuando somos un poco lentos, un poco descuidados, y nos perdemos de bendiciones que a lo mejor el Señor tiene para nosotros. Entonces me encanta esto, porque has obedecido mi voz al venir aquí esta mañana para recibir el consejo del que yo he nombrado. Me encanta, no dejemos de ser responsables con nuestros compromisos y siempre estar donde se supone que debemos estar. Levántate, dice el versículo 3, y ten más cuidado desde ahora en adelante. O sea, me encanta eso de que le fija la meta de lo que pase de hoy día para allá. Lo que pasó para atrás, bueno, ahí está. No, si hubieron cosas que tenemos que arrepentirnos, lo hacemos, pero lo importante es, ten cuidado desde ahora en adelante, le dice. Y después remarca, de observar los votos que has hecho y que haces, y serás bendecido con bendiciones sumamente grandes. Ese versículo también me encanta, porque se aplica absolutamente a todos nosotros. Yo les diría, hoy día el Señor nos está diciendo, a mí, a ustedes, levántense. Primero para ir a la iglesia, cada mañana, cada domingo, o alguna reunión. A veces no necesario levantarse de la cama, sino que a veces levantarse del sillón, levantarse de algunas cosas que el mundo a veces nos toma y nos deja sentados por horas y horas. Levántense de ver esa película de Netflix, que a veces han estado mirando una serie con no sé cuántos capítulos y no sé cuántas sesiones, y a veces si contamos las horas que estamos ahí, bueno, sin comentarios. En resumen, tratar de buscar
las actividades que nosotros hacemos en el día a día, y si hay algo que debemos arrepentirnos, si hay algo que debemos dejar de hacer o no hacer tanto, digamos, bueno, hagamos los arreglos para poder dejar el tiempo que es tan sagrado para las cosas que realmente importan. Entero en la última frase de este versículo: y serás bendecido con bendiciones sumamente grandes. ¿Están animados en recibir estas bendiciones sumamente grandes? ¿Las necesitan? ¿Quisieran ustedes y su familia asegurarse con eso? Bueno, leamos un poquito antes y veamos qué es lo que nos piden para que esas bendiciones se derramen. Por eso me gustan estos versículos que a veces están en capítulos, en secciones que a lo mejor no son tan leídas, pero traen mucha fortaleza en momentos que más lo necesitamos. Y si nosotros somos fortalecidos, si nosotros nos sentimos bien y si estamos haciendo las cosas correctas, ¿cuál debería ser el siguiente paso? Y se lo dice a este hermano en esta revelación. Por tanto, dice el versículo 7, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en todas tus oraciones, en todas tus exhortaciones y en todos tus hechos. Entonces, como resumen, fortalezcamos a nuestros hermanos. Creo que tenemos que hacer una gran labor en nuestras responsabilidades como miembros del sacerdocio o las hermanitas como parte de la sociedad de socorro, que siempre tenemos la responsabilidad de poder ayudar y ver cómo están nuestros hermanos alrededor. Fortalezcámosle. Es lo que haría el Salvador si estuviese aquí. Y se supone que nosotros somos sus representantes. Díganme si este último versículo no les llega fuerte a su corazón. Hagan cuenta que el Señor le está hablando a ustedes. Y he aquí estoy contigo para bendecirte y librarte para siempre. Para bendecirte y librarte para siempre. Qué hermosas palabras. En la sección 107, bueno, tenemos 100 versículos que vamos a analizar rápidamente. No todos, por cierto, porque hay muchas cosas que ustedes ya saben o pueden estudiarlo individualmente. Pero es una sección preciosa. Primero que nada quiero decirles que estamos en el año 1835, en abril, y gran parte de los versículos del 60 al 100 fueron entregados en una revelación anterior, por ahí por el año 1831, en noviembre de ese año. Estamos hablando prácticamente de 3 años y medio antes. Por lo tanto, José Smith junta esto y toma esta sección en un momento muy importante, especialmente para poder instruir a los apóstoles en este caso. Hay mucha instrucción acá. La idea es que no estén memorizando ni piensen que van a tener que aprender cada uno de los elementos que aquí están en el sentido de tenerlos pendientes, porque obviamente esto está relacionado con diferentes responsabilidades y también hay mucha historia de lo que pasó en la época. Estamos hablando prácticamente casi un poquito menos de 200 años atrás. Pero lo que sí vale la pena entender de que cuando estas revelaciones fueron entregadas, no se estaba pensando tan solo en el momento en que se estaba recibiendo esta revelación, porque aquí se habla de primera presidencia, se habla de apóstoles, se habla de 70, se habla de consejos, se habla de quórumes. O sea, de todo lo que se habla, probablemente ni siquiera podríamos haber tenido la gente para poder ocupar cada una de las posiciones que se estaba hablando en esto. Obviamente esto está pensado en la organización de la iglesia en su totalidad y en lo que iba a ocurrir de ahí hacia adelante. Lo que sí quiero decirles es que la iglesia es una iglesia perfecta, es la iglesia de Jesucristo. Yo estoy sorprendido con la organización que la iglesia tiene. Hablamos de una estructura,
hablamos de una forma como se administran, de las responsabilidades. Es realmente impresionante lo que ocurre con la iglesia. Incluso muchas veces yo he hablado con otras personas de la sucesión, de los cargos, por ejemplo, especialmente cuando un profeta muere. ¿Qué pasa con quién va a quedar a cargo? ¿Cómo se maneja esto de las llaves, de las responsabilidades? ¿Qué responsabilidades tiene la primera presidencia? ¿Qué responsabilidades tienen el quórum de los 12? ¿Qué responsabilidades tienen los 70? Los quórumes, porque hoy día tenemos una estructura bastante más amplia de lo que aquí se está hablando, porque esta estructura, por así decir, tiene la capacidad de poder expandirse en la medida del crecimiento de la iglesia también. Es muy interesante de que al principio, claro, estaban las responsabilidades muy bien definidas, la primera presidencia como el primer quórum, los apóstoles, viajantes, ¿cierto? Y después se mencionan a los 70, lo vamos a ver inmediatamente. Pero en la medida que la iglesia va creciendo, uno dice, pero ¿cómo tantas personas van a estar a cargo de tan pocas personas? Valga la redundancia. Le estoy hablando de la primera presidencia, que son 3, los apóstoles, que son 12. Pero cuando de ahí empezamos a bajar en relación a la estructura, hemos aprendido a través de los años de que esto, insisto, se va expandiendo en la medida del crecimiento de la iglesia. Antiguamente, por ejemplo, teníamos el primer quórum de los 70, por ejemplo. Y el quórum de los 70 tenía la responsabilidad de alguna manera ser un portavoz de todas las asignaciones que venían del quórum de los 12. Y entonces, en la medida que la iglesia fue creciendo, ya no tan solo tuvimos un quórum de los 70, sino que tuvimos un segundo quórum de los 70. Y después un tercer quórum de los 70, y cuarto quórum de los 70, y quinto quórum de los 70. Y entonces esta administración comienza, insisto, a adaptarse de acuerdo al crecimiento, y podemos tener cuantos quórumes se necesiten, pero todo bajo las llaves que las tiene, ya saben quién, vamos a ver inmediatamente. Pero lo que me refiero es que no es una estructura rígida, pero sí las responsabilidades están muy bien definidas. Aquí las personas que toman las decisiones finales no son todos, sino que obviamente es la iglesia de Jesucristo, que está a cargo de un profeta, ¿cierto? Una primera presidencia, los apóstoles que están viajando por todo el mundo, y ellos definitivamente pueden dejar esas responsabilidades o esas asignaciones, porque en realidad las responsabilidades tienen ellos, en los diferentes quórum de los 70. Y hoy día yo creo que ustedes conocen cómo es esa estructura en los lugares donde ustedes viven. Hay presidencias de área, recuerdan ustedes que de alguna manera también están estructuradas como una presidencia, con un presidente y 2 consejeros. Y estos hermanos normalmente reciben instrucciones de los apóstoles directamente. Cuando un miembro del quórum de los 70, por ejemplo, asiste a alguna de sus conferencias, ellos van con el mandato del presidente de los 12, digamos. Y ellos entonces funcionan bajo el liderazgo que ellos le han dado y las asignaciones que ellos reciben. Por lo tanto, no es extraño de repente decir, bueno, el Elder Holland nos pidió que estuviéramos presidiendo esta conferencia de estaca, por ejemplo, a un presidente de área, a un consejero, etc. Por lo tanto, es impresionante cómo la iglesia se va organizando, vamos aprendiendo también de todo esto que está aquí en palabras, en letras, y a veces uno dice cómo esto se lleva a la práctica. Bueno, están los manuales, está el manual de instrucciones, ¿cierto? Que normalmente los obispos, los presidentes de estaca conocen muy bien con todos los detalles, está muy bien organizado, y uno puede ir viendo específicamente las responsabilidades de cada una de las personas que están en las diferentes posiciones. Estamos hablando en la sección 107, si nos metemos directo a esta sección, del sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Yo creo que vamos a estar una vida y nuestra vida completa tratando de aprender lo que significa realmente. Se resume en palabras que los niños incluso de la primaria lo entienden y lo aprenden de sus maestros en forma
habitual. El poder de Dios delegado al hombre. El poder de Dios. Y yo diría que este poder no tan solo está relacionado con el hombre en términos de género, sino que el hombre en términos genéricos, hombre y mujer. Porque como decía el presidente Nelson en una de sus intervenciones, no hace mucho, dice, cuando a las mujeres se les aparta para servir en un llamamiento bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio, como su obispo, por ejemplo, o presidente de estaca, a ustedes, dice, se le otorga la autoridad del sacerdocio para desempeñarse en ese llamamiento. Por favor, entiendan eso, lo que dice el profeta. De manera similar, cada vez que asisten al Santo Templo, ustedes están autorizadas para realizar ordenanzas del sacerdocio y oficiar en ellas. Su investidura del templo las prepara para hacerlo. Por lo tanto, hermanas, aquí no hay ninguna desventaja. Al contrario, juntos hacemos esta obra. Y esto realmente es maravilloso. Hemos aprendido, hemos ido aprendiendo a través de los años mucho con respecto a esto. Y en este sentido, las mujeres, en este caso, no tienen ninguna desventaja. Al contrario, yo diría, son las primeras benefactoras de este poder maravilloso que tenemos en esta iglesia, nuestra iglesia de Jesucristo. Al comenzar estos versículos de esta sección, nos encontramos inmediatamente con mucha información. En la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el arónico, que incluye el levítico. Son conceptos que probablemente ustedes han escuchado en la iglesia, fundamentalmente es una nomenclatura que nosotros manejamos. La razón por la cual el primero se llama el sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Es probable que ustedes hayan escuchado algo de Melquisedec. Él fue un contemporáneo de Abraham. De hecho, se habla de que Abraham le pagó diezmos, trajo los diezmos a Melquisedec. Él fue el rey de Salem, el equivalente a Jerusalén. Si quieren tener más información de Melquisedec, pueden ir a la traducción de José Smith de Génesis en el capítulo 14, desde el versículo 25 al 40. Allí van a poder aprender un poquito más en relación a este personaje, que cómo habrá sido de bueno que finalmente este sacerdocio lleva su nombre en honor a él. Pero vamos a aprender un poquito más con respecto al nombre de este sacerdocio. Aprendemos de que antes de su época, me refiero a Melquisedec, se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Igual un nombre bastante largo. Santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Y aquí hay una pequeña explicación que es bastante práctica en el versículo 4. Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiado frecuente repetición de su nombre, la iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Entonces ahí tenemos la explicación de dónde se desprende este nombre del sacerdocio de Melquisedec. No es que sea de Melquisedec, sino que por honor a él, por honor al gran liderazgo que él tuvo como el gran sumo sacerdote de la antigüedad, se adopta este nombre entonces para evitar estar nombrando a cada minuto el nombre de Jesucristo. En este punto les pido, si tienen unos segundos después del video o durante el día, puedan revisar el libro de Alma en el libro de Mormón, el libro de Alma en el capítulo 13, desde el versículo 3 al 19. Tómense un tiempecito de leer esos versículos, que estoy seguro que les va a ayudar mucho para entender esto del sacerdocio.
el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Aprendamos algunas cosas con respecto a este sacerdocio. Es probable que hay muchas cosas que ustedes las sepan, estén bastante familiarizados, pero hay otras personas que a lo mejor son nuevos y es importante que aprendamos todo esto para que vayamos por el mismo camino, entendamos incluso la nomenclatura, los oficios, las responsabilidades. Insisto, es muy importante. Aunque hay manuales, insisto, que hoy día tenemos que son muy específicos para aquellas personas que necesiten saber y entender mejor, entendamos que de aquí aprendemos los conceptos originales, de dónde salió esta instrucción, las revelaciones de lo alto en función de esto que es tan sagrado que es el sacerdocio. Una de las cosas que debemos entender de que todas las otras autoridades u oficios de la iglesia son dependencias de este sacerdocio. ¿Ok? Pero hay dos divisiones o cabezas principales. Una es el sacerdocio de Melquisedec y la otra es el sacerdocio arónico o levítico. Hemos escuchado esto de levítico como una especie de sinónimo de arónico, pero en Deuteronomio 10, en el Antiguo Testamento, ustedes pueden leer los versículos 8 y 9 y les va a quedar bastante más claro. En aquel tiempo, recordemos que Leví fue el tercer hijo de Jacob. Y entonces él dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del convenio de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Para que ustedes no se pierdan con respecto a este nombre. Era uno de los hijos específicamente de Jacob, pero hoy día le conocemos como el sacerdocio arónico. Sigamos viendo algunos otros detalles de estos dos sacerdocios. El versículo 7 dice que el oficio de elder, ahí aparece un título que para ustedes me imagino que es muy conocido, corresponde al sacerdocio de Melquisedec. Ahora, el sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia en todas las edades del mundo. ¿Para qué? Para administrar las cosas espirituales. Eso no lo pierdan de vista. El sacerdocio de Melquisedec administra todas las cosas espirituales. ¿Ok? Ahora en el 9 se nos dice que la presidencia del sumo sacerdocio, según la orden de Melquisedec, tiene el derecho de oficiar en todos los oficios de la iglesia. Los sumos sacerdotes, según el orden del sacerdocio de Melquisedec, tienen el derecho de oficiar en su propio puesto, bajo la dirección de la presidencia, para administrar las cosas espirituales, y también en el oficio de elder, presbítero del orden levítico. Ahí nuevamente sale ese nombre. Maestro, diácono y miembro. Entonces, si ustedes se fijan, ahí están todas las, por así decir, los oficios, las categorías, pero todas dependen del sacerdocio mayor, pero ahí menciona parte de lo que corresponde al sacerdocio también arónico, que es lo que hoy día nosotros conocemos. Pero sigamos aprendiendo de esto. Cuando el sumo sacerdote no esté presente, un elder tiene el derecho de oficiar en su lugar. Siempre hemos sabido que cuando faltan alguien que es superior, los que vienen entonces se hacen cargo de administrar. El sumo sacerdote y el elder deben administrar las cosas espirituales, ya lo dijimos, de acuerdo con los convenios y mandamientos de la iglesia. Y tienen el derecho de oficiar en todos estos oficios de la iglesia cuando no esté presente una autoridad mayor, lo que les acabo de decir. Ahora veamos el sacerdocio de Aarón. El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón. ¿Se imaginan por qué? Efectivamente, porque se le confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. ¿Y quién era Aarón? ¿Recuerdan? Bueno, era el hermano de Moisés. Esa es la razón por la cual este nombre lleva ese nombre. Se llama el sacerdocio menor
porque es una dependencia del mayor. Y esto es lo que yo quería tomarme unos minutos. Le leo todo el concepto y lo explico. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. Entonces, anteriormente vimos que el sacerdocio de Melquisedec estaba relacionado con las cosas espirituales, y este sacerdocio menor, o arónico, está encargado de las ordenanzas exteriores y administrar este tipo de elementos. Entonces, cuando habla de una dependencia, claro, efectivamente lo que ocurre ahí es que el sacerdocio como tal, ahí está, el sacerdocio de Melquisedec, todo depende del sacerdocio de Melquisedec. Recordemos que antes de la historia de Moisés, nosotros no sabíamos del sacerdocio menor o arónico. Pero este sacerdocio fue dado por una causa, una vez yo explicaba en una clase, por una causa bien interesante, porque estamos hablando, y si ustedes pueden profundizar y aprender un poco más en la sección 84 de Doctrina y Convenio. Recuerden ustedes que todos los profetas siempre lo que quieren es santificar a su pueblo. Esa es la labor de todos los profetas, desde Adán hasta el día de hoy. Si ustedes hablan con el presidente Nelson, lo más probable es que les diga, para él su ideal, su misión, su quehacer está relacionado con la salvación y la santificación de todos nosotros que estamos viviendo en este minuto. Él lo demuestra en cada una de sus intervenciones. Está muy preocupado de que nosotros hagamos las cosas bien, que nos arrepintamos, que seamos dignos, etcétera, etcétera. Bueno, Moisés no era la excepción. Él siempre quería eso. Y cuando él conversó con el Señor, recuerdan que tuvo una conversación cara a cara, dicen las Escrituras. Y él venía a santificar a su pueblo porque él había recibido una serie de instrucciones de lo alto. Y cuando él se enfrenta al pueblo, ¿recuerdan? El pueblo estaba adorando ídolos. Estaban todavía impregnados con la cultura de Egipto, ¿recuerdan? Aprendamos de lo que dice la sección 84 de Doctrinas y Convenios, que explica muy bien todo lo que estamos conversando. Dice, Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto y procuró, me gusta esa palabra, diligentemente santificar a los de su pueblo. ¿Y saben para qué? A fin de que vieran la faz de Dios. Ese era el objetivo de Moisés y de todos los profetas. Mas, veamos lo que ocurrió, endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto, no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. Por consiguiente, tomó a Moisés, y aquí está el resultado de lo que pasó, tomó a Moisés de entre ellos y el santo sacerdocio también. Entonces lo que finalmente ocurrió en esa época fue que el sacerdocio de Melquisedec fue sacado, porque ellos no estaban preparados para recibir todas las ordenanzas salvadoras. Entonces él les puso una ley un poco diferente, que pudiera ayudarles a mirar a Cristo de una mejor manera y que pudieran prepararse para recibir todas las bendiciones. Y es así como dice, y continuó el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles, y eso lo repite aquí en esta sección, y el evangelio preparatorio. Y después empieza a explicar lo que eso significa, el cual es el evangelio del arrepentimiento, del bautismo, de la remisión de pecado, etcétera, etcétera. Entonces lo que finalmente ocurrió en ese periodo fue que el Señor sacó el sacerdocio mayor. Moisés venía quizás con todas las noticias maravillosas de lo que significa, por ejemplo, las investiduras, el matrimonio eterno, todas las ordenanzas salvadoras. Sin embargo, el pueblo no estaba preparado para recibirlo. Entonces,
empezamos a conocer a partir de esa situación el sacerdocio menor. Por eso yo siempre digo que el sacerdocio arónico es como un plan B, es como un plan de contingencia que aparece producto de que no estaban preparados para recibir todas las bendiciones. Entonces les dio una ley más exterior, más que la gente pudiera ver. Y ahí empezaron a realizarse todo tipo de sacrificios, recuerdan ustedes, de animales, había una serie de ceremonias en el tabernáculo, pero todo eso mirado a que ellos pudieran poner su mente en el Salvador, en Cristo, que en algún minuto iba a venir e iba a hacer todo lo que hizo. Entonces todas estas leyes externas, preparatorias, administradas por este sacerdocio menor, tenían esa finalidad. Les comento que Moisés sí tenía el sacerdocio de Melquisedec. Entonces recuerden ustedes que había un sumo sacerdote que entraba una vez al año, lo habíamos explicado en varias ocasiones, al lugar santísimo, y entonces expiaba simbólicamente todos los pecados del pueblo, y esa ceremonia se hacía en el día de la expiación. Recuerden, todo muy claramente se explica ahí en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Pero bueno, lo que estoy tratando de ver aquí es que el sacerdocio menor, si bien es cierto, se menciona como un sacerdocio aparte, o sacerdocio Melquisedec y el sacerdocio arónico, en mi punto de vista, el sacerdocio es uno nomás, y este es un apéndice, es una dependencia del sacerdocio mayor, tal como lo explica aquí el versículo 14. Sin embargo, hoy tenemos la bendición de que todas las cosas han sido restauradas. Y en la sección 13 es justamente cuando Juan el Bautista viene y entrega esta autoridad a José Smith y Oliverio Cowdery, y se les confiere el sacerdocio arónico. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban hablando de cómo ellos podían tener la autoridad para bautizar? Esto fue en el año 1829, o sea, estamos partiendo antes de la restauración del Evangelio. Entonces, cuando se les confiere el sacerdocio, al final de esa oración, él dice, y este sacerdocio, decía Juan el Bautista, nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. O sea, aquí nos está diciendo que en algún minuto el sacerdocio arónico será sacado, porque probablemente no va a ser necesario tenerlo. ¿Me explico? Así como fue dado en algún minuto por una razón, en algún minuto también va a ser sacado porque no va a ser necesario tenerlo. Recuerden que el sacerdocio de Melquisedec administra todo. En este minuto fue importante en la época de Moisés que fuera dado por causa de que ese sacerdocio, con eso ellos comenzaron a aprender cosas que necesitaban aprender, por cierto. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo que el sacerdocio arónico viene siendo como un plan B, producto de que el plan A, lamentablemente ellos no supieron y no pudieron merecer recibir esas bendiciones. Y en algún minuto vamos a aprender esto, que lo que significa que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan un sacrificio en rectitud. Hay harto tema ahí, pero no quiero confundirlos. En el versículo 15 habla de que el obispado es la presidencia de este sacerdocio y posee las llaves o autoridad de este. Entonces aquí aprendemos algo interesante también. Estamos hablando del sacerdocio arónico. Por lo tanto, el obispo, ese oficio, es un oficio del sacerdocio arónico que preside el sacerdocio arónico. ¿Ok? Esa es la razón, por ejemplo, por qué el obispo es el presidente de los presbíteros. Y el obispo tiene un asistente y un segundo asistente, como vendría siendo como los dos consejeros. Los maestros, ustedes vamos a leer ya eso, también hay un presidente y dos consejeros. Y en el quórum de los diáconos exactamente lo mismo. Pero no se ve un quórum de presbíteros con un joven siendo presbítero presidiendo el quórum de los presbíteros, porque el presidente de los presbíteros es el obispo. Él es el que preside sobre el sacerdocio arónico. Ahora, ¿qué ocurre? Ningún hombre tiene el derecho legal de ocupar este oficio, dice el versículo 16, de poseer las llaves de este sacerdocio,
a menos que sea un descendiente literal de Aarón. Aquí tampoco los quiero confundir, pero si en algún minuto hay alguien que se declara ser un descendiente literal de Aarón, tiene por derecho el privilegio de poder presidir sobre el sacerdocio arónico, pero eso no significa que tan solo hay que identificarlo y esa persona automáticamente preside sobre el sacerdocio arónico. Evidentemente esa persona debe ir a quien preside el sacerdocio de Melquisedec y ser autorizado para ello y ser apartado para ello, a pesar de que sea legítimamente una persona que pueda tener el derecho en términos de descendencia. Aún así se necesita, por supuesto, tener la dignidad que corresponde. O sea, aquí no se hace necesario tan solo ser descendiente literal de Aarón para poder poseer una responsabilidad, sino que también se necesita dignidad, también se necesita autorización, y la iglesia de Jesucristo es una iglesia de orden. Por lo tanto, eso es con respecto a eso. Ahora, si no tenemos un descendiente directo de Aarón, como el sacerdocio de Melquisedec oficia, preside sobre todos los otros oficios, entonces un sumo sacerdote puede ser llamado como un obispo. Y eso es lo que normalmente nosotros vemos en los barrios, en las estacas, que normalmente los obispos son apartados y son llamados primero como para ser sumos sacerdotes y después entonces se le entrega la responsabilidad para presidir sobre un barrio, y aparte sobre el sacerdocio arónico también es un juez de Israel, y entonces es lo que nosotros hoy día, al tomar una fotografía, un obispo sabe exactamente cuáles son sus responsabilidades, que vendría siendo como el líder del barrio, digamos, ¿eh? Pero en el estricto rigor, él es la persona que preside sobre el sacerdocio arónico. Y eso lo leemos claramente en el versículo 17. Pero en vista de que un sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad para oficiar en todos los oficios menores, él puede desempeñar el oficio de obispo cuando no se encuentre un descendiente literal de Aarón, siempre que sea llamado y apartado y ordenado por este poder por manos de la presidencia del sacerdocio de Melquisedec. Eso yo se los expliqué hace un par de minutos, pero ahora lo leo en términos oficiales. Y aquí entramos quizá a lo más importante para entender exactamente lo que el sacerdocio de Melquisedec hace o la responsabilidad que tiene. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. A ver si hacemos un esfuerzo durante esta semana, durante este mes, este año, y podemos entender lo que esto significa. Todas las bendiciones espirituales de la iglesia. Tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos. Fíjense la responsabilidad que tiene el sacerdocio de Melquisedec. El privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos. Ver abiertos los cielos. Comunicarse con la asamblea general e iglesia del primogénito. Y gozar de la comunión y presencia de Dios, el Padre, y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. Por favor, lean y relean el versículo 19 para que tomemos el peso de lo que esto significa. Esto es lo que quería Moisés. Recuerden, en la sección 84, venir con estas bendiciones para que el pueblo pudiera ver la faz de Dios y vivir, como dice, para que pudieran tener todas las bendiciones. Y aquí en el versículo 19 lo explica claramente. Y por otro lado, el poder y la autoridad del sacerdocio menor, dice el 20, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles, tal como lo explica en la sección 13 de Doctrina y Convenio, y en administrar las ordenanzas exteriores, la letra del Evangelio, el bautismo, el arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. Ahí está. Si nosotros analizamos cuáles son estas ordenanzas externas, evidentemente vamos a llegar a lo que tiene que ver con el bautismo.
Yo siempre he hablado en estas clases de que las ordenanzas salvadoras son 5. Bautismo, confirmación, sacerdocio, investidura y matrimonio eterno. Esas son las ordenanzas que nosotros recibimos y podemos llegar a la exaltación si somos fieles. El Señor nos dio otra ordenanza para semana a semana rehacer esto simbólicamente, como renovar todo lo que hemos hecho, y semanalmente lo vamos renovando. Le decimos al Señor, sí, ahora sí, yo lo hago, estoy seguro, vamos. La otra semana nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos y bueno, y tenemos el ánimo, el deseo de hacer las cosas bien. Y entonces la Santa Cena viene a ser como un volver a retomar estos convenios para poder entonces decirle al Señor, estoy contigo, aún estoy acá, renuevo estos convenios. Entonces, esto se administra la primera con el sacerdocio arónico. Si bien es cierto, un presbítero, por ejemplo, puede bautizar, por cierto que sí, pero la imposición de mano debe ser administrada por alguien que tenga el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio, si hablamos del sacerdocio arónico, puede ser también dado por alguien que tenga el sacerdocio arónico. Y en este caso, si alguien está recibiendo el sacerdocio de Melquisedec, debe ser oficiado por alguien que tenga el sacerdocio de Melquisedec. Y después vamos a las investiduras al templo. Obviamente todas las cosas que se hacen en el templo son administradas por personas que tienen el sacerdocio mayor. Y el matrimonio eterno, por cierto, también. Las personas que administran eso, todos deben tener el sacerdocio de Melquisedec. Entonces ahí ustedes pueden ver las cosas exteriores y las cosas espirituales. Muy bien definidas las llaves a quien corresponden en los versículos 18, 19 y 20. ¿Ok? Para que ustedes lo tengan ahí. No olviden, sección 107. Hay mucha información aquí, pero no se angustien. Tenemos una vida para seguir aprendiendo de esto, pero entendamos que aquí está la información. Versículo 22, por ejemplo, dice, del sacerdocio de Melquisedec, 3 sacerdotes, dice, presidentes, escogidos por el cuerpo, nombrados y ordenados a ese oficio y sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la iglesia. Forman un quórum de la presidencia de la iglesia. Entonces el primer quórum que tenemos es justamente la primera presidencia, el profeta y los 2 consejeros. Estos 3 personajes. Y después, si empezamos a ver cada una de los quórumes hacia abajo, los 12 consejeros viajantes, miren cómo le llaman acá, pero sabemos a quién se refiere, son llamados para ser los 12 apóstoles, o sea, testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo. Y eso es lo que hacen los 12 apóstoles. Y así se distinguen de los otros oficiales de la iglesia en los deberes de su llamamiento. Y constituyen un quórum, y fíjense que esto que es interesante, y constituyen un quórum igual en autoridad y poder que los 3 presidentes ya mencionados. Fíjense qué interesante la estructura, la organización. Aquí no hay 2 opiniones, aquí no hay alguien que pudiera irse por el lado y tratar de hacer algo extraño, no, está todo bien organizado. Está estos 3 hombres que constituyen el primer quórum, después están el quórum de los 12 y ambos tienen la misma autoridad. Fíjense, repito, y constituyen un quórum igual en autoridad y poder a los 3 presidentes ya mencionados. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, por ejemplo, cuando muere el profeta, ese quórum, entre comillas, queda disuelto por causa de que no están esas 3 personas. Entonces estas otras 2 personas que normalmente son apóstoles vuelven a su quórum, y entonces como el quórum tiene la misma autoridad y poder que los 3 presidentes, que ya se disolvió, el poder y la autoridad completa queda ahora en la iglesia en el quórum de los 12. Entonces por eso sabemos que normalmente la persona que de mayor antigüedad que está en ese quórum, que normalmente es el presidente del quórum de los 12, finalmente es el que es sostenido como presidente de este quórum primero, y él después llama a sus 2 consejeros.
¿Por qué les explico esto? Porque en muchas organizaciones los grandes problemas que existen es cómo se definen los liderazgos. Pero en la Iglesia de Jesucristo esto no existe. Esta, entre comillas, disputa o elección o candidatos que se puedan ofrecer no existe. Porque en el momento que una persona es llamada como un apóstol, como uno de estos 12, de alguna manera se le está llamando para potencialmente ser el profeta de la iglesia. Cuando digo el profeta, no se equivoquen, porque en realidad todos los que reciben ese llamamiento son apartados como profetas videntes y reveladores. No es extraño eso, porque justamente todos ellos tienen esa capacidad. Ahora, una sola persona tiene las llaves completas, que es el presidente del primer quórum, del de arriba, con estas 3 personas. ¿Me explico? Si alguien muere ahí, se disuelve eso y la autoridad queda en los 12. Y normalmente el que es llamado está relacionado con el que preside ese quórum. Y eso es lo que ha ocurrido año tras año, cada vez que muere el profeta. Por lo tanto, ese sentimiento, esa angustia de saber quién nos va a liderar en la iglesia de Jesucristo no existe. Repito, cada vez que se llama a un apóstol, sabemos que potencialmente él podría llegar ahí. Y cuándo llegará y cómo llegará, no depende de ningún ser humano, depende de Dios, que está relacionado con la vida y la muerte. Si la persona que está ahí vive hasta que ninguno de los colegas, por así decir, de mayor antigüedad está vivo, esa persona entonces tiene el derecho de presidir ese primer quórum de arriba con esos 3 personas que, como lo ve aquí, lo menciona aquí en el versículo 22. El sacerdocio de Melquisedec, 3 sumos sacerdotes presidentes, escogidos por cuerpo, etcétera, etcétera. Qué maravilloso es pertenecer a una organización donde todo esto está previamente definido, descrito. Aquí no hay luchas, no hay disputas, no hay peleas, porque esta es la iglesia de Jesucristo. Él es el que maneja esta estructura y los llamamientos, por cierto. Realmente maravilloso. Y seguimos avanzando. En el versículo 25 se habla de los 70. También son llamados para predicar el evangelio y ser testigos especiales a los gentiles y en todo el mundo. Y así se distinguen de otros oficiales de la iglesia en los deberes de su llamamiento. Y fíjense que dice que constituyen un quórum igual en autoridad, fíjense, que los de los 12 testigos especiales o apóstoles antes nombrados. ¿Se fijan? Con igual autoridad. Y toda decisión que tome cualquiera de estos quórumes se hará por la voz unánime del quórum. Es decir, todos los miembros de cada uno de los quórum tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus decisiones, a fin de que éstas tengan el mismo poder o validez entre sí. El versículo 28 menciona una especie de excepción. Dice, una mayoría puede constituir un quórum cuando las circunstancias impidan que se hagan de otra manera. Claro, está pensado evidentemente en ese minuto donde a veces las personas estaban en lugares diferentes y no se podían comunicar. Bueno, ellos podían definir algo un poco diferente, pero en general todas estas decisiones se deberían tomar en forma unánime. Pero el 30 para mí es clave. Las decisiones de estos quórums, o cualquiera de ellos, y anoten aquí, se deben tomar con toda rectitud, con santidad y humildad de corazón, mansedumbre y longanimidad, y con fe y virtud, y conocimiento, templanza, paciencia, piedad, cariño fraternal y caridad. Ya llegaremos a la sección 121, 122 y vamos a entender un poco más del sacerdocio
y de cómo esto se administra, cuáles son los elementos, lo que necesitamos tener para poder administrar adecuadamente cada uno de los oficios del sacerdocio, pero que están muy ligados a lo que dice aquí el versículo 30 con todas las cosas que recién les leí. Les quiero contar, por ejemplo, en el versículo 34 dice que los 70 obrarán en el nombre del Señor bajo la dirección de los 12. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de este quórum con 3 personas, los 12, los 70, pero si bien es cierto, en ese tiempo se hablaba de un quórum de los 70, les hablaba yo hace un par de minutos atrás que ahora estas estructuras son muy flexibles en el sentido de que se van multiplicando de acuerdo a la cantidad de miembros que deben ser ayudados, supervisados. En este minuto existen 12 quórums de los 70. Originalmente había solamente un quórum, después hubo un segundo quórum, y así sucesivamente en la medida del crecimiento de la iglesia hemos visto un tercero, cuarto, quinto y sexto hasta el día de hoy que tenemos 12. Ahora, el primer y segundo quórum de los 70 son autoridades generales. Esto significa que los hermanos que integran estos quórumes pueden ser asignados en todo el mundo, o sea, pueden estar en cualquier parte. Pero las personas que son llamadas desde del tercer quórum de los 70 hacia adelante, son autoridades de área. Ellos están restringidos a trabajar en los lugares donde se les define trabajar. Las personas que pertenecen a una área en Brasil o en Utah o en Chile, en este caso hay un área que son más de un país, en este caso, por ejemplo, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, entiendo, es un área. Entonces, si hay un 70 que es llamado en esa área, puede trabajar en esos 4 países. En el caso de Perú también tiene otros países alrededor. En el caso de México, entiendo que es un área, bueno, ellos pueden viajar, pueden trabajar en esa área. Entonces son líderes 70, autoridades de área, a diferencia de las autoridades generales que están en el primer y segundo quórum. Si hay más de 70 integrantes en un quórum, se puede llamar otro quórum. Y tantos quórumes como sea necesario y en la medida del crecimiento de la iglesia. Por eso le digo que esta estructura es muy flexible y la organización es perfecta. ¿Qué quieren que les diga? Yo he tenido la oportunidad de ser obispo en 2 ocasiones y por supuesto a lo mejor uno dirá, bueno, el obispo para mí tiene mucho respeto, digamos, donde está el centro de la estructura de la iglesia en un obispado, pero yo miraba a mi alrededor, a la estaca, a la presidencia de estaca, a las autoridades de área, a las autoridades generales, a los apóstoles, al profeta con sus 2 consejeros, una estructura realmente maravillosa, donde las personas que tienen, por así decir, un llamamiento o una responsabilidad, llamémosle mayor o de mayor responsabilidad, normalmente está dado porque estas personas sirven a más personas, valga la redundancia. Mientras más alto, no es más aplauso y más honores, sino que mientras más alto es más servicio y más consagración. Eso es lo que hace la diferencia en la iglesia de Jesucristo. Y realmente a mí me sorprende, a pesar que llevo prácticamente toda mi vida en la iglesia. La pura estructura, la pura forma como la iglesia se organiza es un testimonio fiel y real de que estamos en presencia de la iglesia verdadera de Jesucristo. En la época antigua, tal como lo comienza a explicar en el versículo 40, dice que el orden de este sacerdocio se confirmó para descender de padre a hijo. Es probable que ustedes hayan estudiado el Antiguo Testamento y se hayan dado cuenta de esto. Y por derecho pertenece a los descendientes literales del linaje escogido, al cual se hicieron las promesas. Este orden, dice, se instituyó en los días de Adán y descendió por linaje e incluso empieza a explicar ahí uno por uno de la manera como se explica desde el versículo 42 hacia adelante. Si bien es cierto, esto venía por linaje, por supuesto, las personas también tenían que demostrar dignidad y querer aceptar estas responsabilidades, como en cualquier minuto. No por el solo hecho de ser hijo ya está, sino que ellos necesitaban, por supuesto, ser
ser dignos también. En todos estos versículos se puede entrever de que en realidad era fundamental que la gente fuera apartada por alguien que tenía la autoridad previa. En muchos momentos en el Antiguo Testamento vamos a ver una especie de línea de autoridad y se dejan muchos versículos y capítulos a veces en explicar esto, la importancia de que tal persona recibió el sacerdocio o esta autoridad de manos de alguien. Esto de la línea de autoridad definitivamente es algo que nos pone en nuestra mente de que nadie toma para sí esta honra. ¿Recuerdan ustedes esa escritura? No es que alguien diga, bueno, yo tengo esta autoridad y yo me la asumo y me la me pongo esa autoridad sobre mí. No, normalmente debe ser dada por alguien que la tenga y que tenga esa autoridad. Bueno, todos los versículos que hemos hablado dan cuenta de esto. En el versículo 53 dice, 3 años antes de la muerte, de su muerte, hablando de Adán, Adán llamó a Set, Enoc y menciona a otras personas, todos ellos sumos sacerdotes, junto con el resto de su posteridad, dice, que eran justos. Y los llamó, dice, al valle de Adán Ondiamán. No sé si han escuchado esto. Y allí les confirió su última bendición. Esto es algo maravilloso. Dice que el Señor, en el 54, dice, se les apareció. Y se levantaron y bendijeron a Adán. Y lo llamaron Miguel, el príncipe, el arcángel. Es posible que ustedes hayan escuchado algo con respecto a Adán Ondiamán. Adán Ondiamán es un lugar que después que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, se mudaron a esta área, y esa área está en Missouri. El nombre Adán Ondiamán viene del lenguaje adámico y se refiere a la reunión de Adán con sus descendientes justo antes de su muerte para darles una bendición. Lo que hace 2 minutos leíamos en el versículo 53. Sabemos que antes de la segunda venida de Cristo, Adán regresará a este sitio como un ser resucitado para reunirse con otros seres resucitados. En este evento futuro, Adán entregará las claves de la autoridad del sacerdocio de Jesucristo, preparándolo para su regreso triunfal a la tierra. Este lugar hoy, la mayor parte de esta tierra es propiedad de la iglesia y se usa principalmente para la agricultura, siendo un lugar de contemplación y recuerdo de eventos pasados y futuros. Tuve la bendición de estar ahí con mi familia y puedo testificar definitivamente que es un lugar especial. Es un lugar muy abierto, muy verde. Yo fui en una época donde estaba todo muy verde y con el solo hecho de estar ahí me pude sentir el espíritu de una manera que ustedes no se imaginan. Muy similar, y lo confieso, al espíritu que uno siente cuando entra a un templo. Y tuve la oportunidad de caminar por esos jardines, por esos caminos, mirando árboles, mirando muchos lugares donde uno podría pensar que estuvo Adán con su descendencia ahí, escuchando y recibiendo estas bendiciones. Y proyectando también, previo a la venida del Salvador, de que Adán estará ahí en una gran reunión. Cómo me gustaría tener más detalles de lo que ocurrirá ahí. En los siguientes versículos uno ya puede ir viendo los detalles de los siguientes oficios, incluso del sacerdocio arónico. Me refiero al versículo 61, 62, donde se mencionan los presbíteros, los maestros, los diáconos. Antes de eso se hablaba de los élderes en el versículo 60, para que no pierdan eso también.
La estructura de la iglesia, como digo, es bastante dúctil y se va multiplicando en la medida del crecimiento de la iglesia. Al principio no era necesario llamar tantos quórums de los 70, había tan solo un quórum, por así decirlo, de los sumos sacerdotes, que era el sumo sacerdote presidente, vendría siendo la primera presidencia hoy día. Pero en la medida que la iglesia va creciendo, uno va viendo unas estructuras que son, por ejemplo, más conocidas como nosotros como una estaca. Y el presidente de la estaca vendría siendo el sumo sacerdote presidente de la estaca en esa jurisdicción. Y él entonces él preside sobre todos los sumos sacerdotes de su estaca. Y por otro lado hay también obispos que corresponden a la administración de las cosas temporales en las diferentes unidades. Él siendo también un sumo sacerdote que también pertenece al quórum que preside el presidente de estaca, ¿me explico? Por lo tanto, al comenzar la iglesia, claro, era una organización la misma, pero bastante reducida, simplemente con la primera presidencia, el quórum de los 12, quizás algunos 70, pero en la medida que las estacas fueron multiplicándose, se fueron llamando otros presidentes de sumo sacerdote de las diferentes, por así decir, ramas. En este caso serían las estacas. Toda esta explicación va especialmente para los hermanos que son más nuevos, que a lo mejor no tienen la visión más global de todo esto. A lo mejor han llegado a un barrio donde hay un obispo y a lo mejor en forma casual a veces pueden conocer a alguien de la estaca, pero aparte de eso no tienen una estructura más global de lo que significa toda la organización. En el comienzo las instrucciones eran bien precisas y estaba la estructura nada más que de la primera presidencia y del Consejo de los 12. Además, el deber del presidente del oficio, dice, del sumo sacerdocio, versículo 91, es presidir a toda la iglesia y ser semejante a Moisés. Aquí está hablando específicamente del profeta. Hay una frase muy similar en Doctrinas y Convenios 28, versículo 2, donde habla y se refiere a José Smith y lo asemeja como también lo que ocurrió con Moisés. Entonces, básicamente, cuando habla de semejante a Moisés, se está refiriendo al profeta. En este caso, hoy es el presidente Nelson. He aquí en esto hay sabiduría, sí, ser vidente, revelador, traductor y profeta, dice el versículo 92, teniendo todos los dones de Dios, los cuales Él confiere sobre la cabeza de la iglesia. Se fijan, a pesar de toda la estructura que se va creciendo en la medida del crecimiento de la iglesia, pero siempre hay solamente una persona que tiene todas las llaves y toda la autoridad, en este caso el presidente de la iglesia, el profeta. En este caso, el presidente Nelson el día de hoy. Y va de acuerdo con la visión que demuestra el orden de los 70, que los presidan 7 presidentes escogidos de entre el número de los 70. Si ustedes se fijan ahí, hay una presidencia de los 70. Si ustedes van a la estructura, estoy leyendo el versículo 93 de la iglesia hoy, ustedes se van a ver que hay 7 presidentes también que presiden sobre los quórumes de los 70. Bueno, no quiero enredarlos más, pero es muy interesante ver la estructura y la organización de la iglesia. Pero aquí es donde está el resumen de todo, que nos implica a mí, a ustedes y a todos los que están conectados. Versículo 99. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Eso a mí me encanta porque somos un cuerpo completo, pero cada uno tiene diferentes responsabilidades, como el cuerpo. Mis manos, mis pies, mi cabeza, mi oído, mis ojos, cada parte tiene una función en este cuerpo. Ninguno es más importante que otro. Todos en sí son muy importantes porque constituyen un elemento que ayuda a que ese cuerpo sea mejor. Y nosotros, como parte de este cuerpo, debemos ser diligentes cuando se nos invite a
a tener una responsabilidad específica. Y debemos primero aprender, debemos informarnos, saber exactamente lo que el Señor requiere de nosotros. Y de esa manera entonces ser leal, fiel y cumplir exactamente con lo que se nos pide. Y finalmente en el 100 habla sobre el que no es diligente, sino que es perezoso. Ustedes pueden leer el último versículo. Pero yo me quedo con el 99, que ojalá que todos tengamos el deseo de aprender nuestras propias responsabilidades, nuestro deber, así como de obrar con toda diligencia. Y eso es lo que todos debemos hacer, hombres como mujeres, independientemente de las responsabilidades que nosotros tengamos. Mis queridos hermanos, hemos hablado mucho de la estructura, de los hermanos, de los cargos, de los quórumes, qué tienen que hacer esto, cómo se organizan. En realidad, en una empresa cualquiera sea, es muy importante que la empresa sea organizada y que todo esté muy bien definido, que haya claridad. ¿Y para qué decir en la Iglesia de Jesucristo? Deben existir primero orden, responsabilidad, diligencia, que las personas deben estar anhelosamente empeñados en hacer muchas cosas buenas, con iniciativa. En toda organización es fundamental eso. Como les digo, desde muy temprano, en términos de edad en mi vida, me he visto sirviendo en diferentes posiciones en la iglesia. Pero siempre me he admirado en la organización. A pesar de nosotros, a pesar de nuestras limitantes, incluso a pesar de la instrucción que puedan tener los líderes, la iglesia continúa adelante, haciendo las cosas correctas. Esta es la iglesia de Jesucristo. Siempre pienso en los israelitas, vuelvo al punto, en que ellos lamentablemente no tuvieron la oportunidad en esa época de Moisés de recibir todas las bendiciones. Y hubieron muchas dispensaciones que también tuvieron grandes desafíos. Después de tantos siglos, nosotros hoy día tenemos el gran privilegio de tener el Evangelio restaurado. En el año 1829 comenzó a recibirse esta autoridad del sacerdocio arónico primero, después el de Melquisedec. José Smith y Oliverio Cowdery tuvieron la bendición de recibir esta autoridad de mano de seres celestiales por la imposición de manos, como siempre ha ocurrido. Y así como esta línea de autoridad es tan importante, y como se los menciono y se los muestro aquí, aún hoy esta línea de autoridad es fundamental. Saber que la autoridad que yo tengo fue dada por alguien y ese alguien la recibió de alguien. Y queremos ver si efectivamente esa línea llega hasta quien es el gestor de todo esto. Me refiero específicamente a Jesucristo. Esta es la iglesia de Jesucristo y nosotros somos las personas que estamos llevando adelante esta obra, a veces con errores, bueno, y lo solucionamos y seguimos adelante. Imagínense cómo ha avanzado la iglesia desde nada más que 200 años, desde la restauración. Y aquí estamos, recibiendo las bendiciones preciosas que tienen que ver con el sacerdocio de Melquisedec, las bendiciones del templo. Todas estas cosas que para muchos de nosotros son súper normales, pero quiero que se detengan por un minuto y puedan entender de que esto realmente es una gran bendición, es un milagro el vivir en esta época. Así como el mundo hoy día miramos y escuchamos las noticias y hay muchos problemas, hay muchos desafíos, hay muchas guerras, hay gente que sufre mucho. Por otro lado también hay gente que está recibiendo muchas bendiciones por causa de que la iglesia está sobre la tierra. Y esperamos con ansias el minuto en que el Salvador venga. Yo no tengo ninguna duda que estas cosas son verdaderas, que el sacerdocio es el sacerdocio verdadero, tal como aquí lo explica, el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Le llamamos ahora sacerdocio de Melquisedec, pero sabemos que es el sacerdocio de Dios. Que podamos ser dignos en poder tener este sacerdocio
y que podamos magnificar el oficio a la cual somos llamados, cualquiera este sea. Tanto nosotros como varones, como las hermanas, en cualquier llamamiento que también tengan. Nosotros como ustedes, hermanas, tenemos la misma bendición. Estas instrucciones maravillosas las tenemos aquí y pueden ser leídas en cualquier minuto. No se queden con lo que hemos hablado tan solo en esta clase, sino que vayan a las Escrituras, vean algunas otras Escrituras cruzadas y sigan aprendiendo de esto que realmente es maravilloso. No tengo ninguna duda que José Smith fue un profeta. No tengo ninguna duda que tenemos un profeta viviente, el presidente Nelson. Y dejo esto con mucho cariño. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y antes de irnos, quiero que puedan disfrutar de estas imágenes de otro lugar precioso que nos da esta restauración. Exactamente, este es el templo histórico de Nauvoo. Aunque había partes del templo que estaban sin terminar, este templo originalmente fue dedicado el 1 de mayo de 1846. Este templo después lo incendió un pirómano desconocido en 1848 y gran parte de la superestructura de piedra fue destruida por un tornado en 1850. Finalmente, en 1999, el presidente Gordon B. Hinckley anunció la reconstrucción del templo de Nauvoo en Illinois, en el mismo terreno del edificio original. El nuevo templo se dedicó en julio del año 2002. El interior de este templo es realmente maravilloso. Las terminaciones, los detalles, las salas de sellamiento, las de investidura, la pila bautismal. Realmente el lugar es precioso. Ahí hay un esquema de todo lo que hay. El salón de asambleas también se encuentra en este templo. Afuera del templo hay un monumento donde se muestra el último recorrido que hizo José Smith con su hermano Hiram de camino a Carthage, donde fueron finalmente asesinados. Esto está a 30 minutos de este templo. Me refiero a la cárcel de Carthage. Tuve la oportunidad de estar en este templo con mi familia hace algunos años, especialmente recibiendo a uno de mis hijos, a Matías, que terminó su misión en Independence, Missouri. Y coincidentemente, a la semana siguiente, mi hijo Luis salía a su misión y él tuvo el privilegio de recibir sus investiduras aquí en el templo de Nauvoo. Una maravillosa experiencia familiar. Esta casa es la casa de José Smith y Emma. Ahí se despidieron antes de irse a ese lugar terrible, Carthage. Que tengan un hermoso día, que disfruten este día de reposo y por supuesto nos vamos a ver la próxima semana.